Me llamo Teresa Morales y tengo 83 años. Vivo sola en una casa chiquita al borde del pueblo, donde el viento ya conoce cada rincón y el tiempo se ha detenido hace mucho. Cada mañana me despierto con el mismo sonido: los gorriones que anidan en el tejado, el crujido de la madera vieja bajo mis pasos y el zumbido lejano de una radio que alguien dejó encendida quién sabe dónde. Me hago el café en la misma olla de siempre, la que usaba mi madre cuando todavía no tenía canas, y me siento frente a la ventana a ver cómo la luz va pintando los cerros, lenta, silenciosa, como si no quisiera molestar a nadie. La verdad es que ya no espero mucho de los días. A esta edad, una se acostumbra a la rutina como quien se envuelve en una manta vieja. No abriga del todo, pero da consuelo. He vivido una vida larga y he cargado muchas cosas que nunca dije. Algunas por miedo, otras por vergüenza, pero la mayoría por ese silencio que aprendí desde niña, ese que nos enseñan a las mujeres como si fuera una virtud. Calla, aguanta, no hagas escándalo. Y así fui creciendo, agachando la cabeza, tragándome las palabras y los gritos, las ganas de huir, las preguntas sin respuesta. Pero llega un momento, tal vez cuando el cuerpo empieza a doler más que antes, o cuando las noches se hacen más largas que los días, en que una se da cuenta de que no puede irse de este mundo con todo eso adentro, que hay historias que no deben morir con una, porque fueron reales, porque marcaron, porque duelen todavía. No sé si esto que voy a contar sirva de algo. No busco compasión ni aplausos. Solo quiero dejar dicho lo que por tantos años me tragué. Tal vez haya alguna muchacha allá afuera, escuchando esto desde su celular, desde un rincón cualquiera de México, de Argentina, de Colombia o de cualquier otro lugar donde todavía las cosas se callan demasiado. Tal vez esa muchacha está viviendo algo parecido y necesita saber que no está sola, o tal vez solo quiere entender por qué su abuela ya no sonríe como antes. Por eso hablo ahora, porque a veces contar lo que una vivió es la única forma de que no se repita. Mi historia comienza mucho antes de que supiera lo que era el amor, la traición o la rabia. Nací en un pueblo que ya ni aparece en los mapas, donde las casas eran de adobe y las calles de tierra. Un lugar donde todos sabían todo de todos, aunque nadie decía nada. La pobreza era parte del paisaje, pero no era eso lo que dolía, sino la costumbre de vivir con la cabeza baja, como si estuviéramos pidiendo perdón por existir. Yo era la mayor de 3 hermanas. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años, y desde entonces mi madre cargó sola con todo. Lavaba ropa ajena, cocinaba en casas de ricos, limpiaba lo que otros ensuciaban, y llegaba a casa cada noche con los dedos hinchados y el alma partida. Nunca fue una mujer cariñosa, pero en sus silencios había algo que yo entonces confundía con fortaleza. Ahora no sé si era eso o si simplemente había aprendido a no sentir. Tenía 13 años cuando ocurrió lo que marcó mi vida para siempre. A esa edad, una todavía cree que la madre es un escudo, un refugio, alguien que nunca te haría daño. Pero la mía hizo algo que hasta hoy no sé si fue por desesperación, por frialdad
o porque realmente pensaba que era lo mejor. Ese día lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Era un lunes, hacía calor y yo estaba barriendo el patio cuando mi madre me llamó. Tenía una bolsa en la mano y evitaba mirarme a los ojos. Me dijo: «Póntelo. Vas a ir a casa del patrón por unos días. Pórtate bien». Yo no entendí. Pensé que iba a ayudarla con la limpieza, como ya lo había hecho antes. Me sentí hasta orgullosa. Quería demostrarle que podía ser útil, que podía hacerla sentir menos cansada. Así que no pregunté nada. Me puse el vestido que ella me dio, me peiné como me enseñó y la seguí. Caminamos largo rato, en silencio. Sus pasos eran firmes, los míos temblorosos. Cuando llegamos a la casa de don Mauro, así se llamaba el patrón, algo dentro de mí se encogió. Era una casa grande, con rejas en las ventanas y un olor a desinfectante que me quemó la nariz. Mi madre habló con él en voz baja. Le dio mi mano como si me estuviera entregando un paquete y luego, sin mirarme, se fue. No entendí nada. Todavía no entendía nada. No quiero adelantarme. Ya llegaré a eso. Lo que importa ahora es que por muchos años guardé esa imagen como un fantasma que volvía cada noche a recordarme que no fui protegida, que fui entregada, y no por un extraño, sino por la persona que se supone debía cuidarme. Esa traición, ese abandono, ese acto disfrazado de necesidad fue el principio de todo lo que vendría después. Desde entonces aprendí a sonreír con la boca cerrada, a no esperar abrazos, a no confiar en nadie. Porque si tu propia madre puede darte la espalda, ¿quién no lo haría? Pasé toda una vida queriendo entender por qué. Me inventé explicaciones, que no tenía opción, que estaba asustada, que hizo lo que creyó mejor. Pero ninguna de esas razones borra el hecho de que fui entregada como si no valiera nada. Y esa herida, aunque con los años cicatrizó, nunca dejó de doler. A veces, cuando estoy sola en esta casa y escucho el eco de mis propios pensamientos, siento que esa niña de 13 años todavía vive dentro de mí, esperando que alguien venga a buscarla, a decirle que todo fue un error, que nada de eso debió pasar. Pero nadie vino, y ya es tarde. Lo único que puedo hacer ahora es hablar. Decirlo con mi voz envejecida, temblorosa, pero firme. Porque el silencio no me protegió. Porque callar no me salvó. Porque merezco que alguien, aunque sea una sola persona, sepa que esto ocurrió. Y si esa persona eres tú, que estás del otro lado de la pantalla, gracias por escuchar, gracias por quedarte. Porque a veces compartir el dolor no lo borra, pero sí lo hace más liviano. Cuando cierro los ojos, todavía puedo oler el piso encerado de esa casa, escuchar el crujido de las bisagras viejas cuando se abría la puerta principal, sentir el calor de ese mediodía que no daba tregua ni bajo las sombras. Hay días que se quedan pegados en el alma como una espina. Días que parecen simples al comienzo, pero que dividen la vida en un antes y un después. Para mí, ese día fue el principio de algo que durante mucho tiempo ni siquiera supe nombrar. Solo sabía que algo había cambiado, que algo en mí se había quebrado, aunque no sabía aún cuánto dolería con los años. La mañana comenzó como tantas otras.
Me desperté con el canto de los gallos. Escuché a mi madre moverse en la cocina, preparando café con lo poco que quedaba. La radio vieja que teníamos sobre la repisa zumbaba con estática y algunas noticias lejanas sobre cosas que no nos importaban, elecciones, presidentes, cosas de la capital. En mi casa, esas palabras rebotaban sin hacer eco, porque para nosotras lo único que importaba era qué íbamos a comer ese día, si mi madre conseguiría trabajo y si la ropa lavada en el río alcanzaría para que la señora Martínez nos pagara unos pesos extra. Era una vida apretada, silenciosa, sin lujos ni tiempo para sueños. Recuerdo que me estaba trenzando el cabello cuando ella entró en mi cuarto. No tocó la puerta, solo entró. Me miró de arriba abajo con una expresión que no supe leer y dejó un vestido sobre la cama. Era uno azul claro con flores bordadas en el cuello. No era nuevo, pero era el menos remendado de los que tenía. Lo usaba solo en ocasiones especiales. Pensé que tal vez iríamos al pueblo, que tal vez me llevaría al mercado o a visitar a mi tía, pero no sonrió. Me dijo en voz baja, como si hablara consigo misma: «Hoy vas a ir a casa del patrón. Ayudarás un par de días. Nada más. Te portas bien. No hagas preguntas». Y salió sin más. Yo tenía 13 años. A esa edad, una todavía confía, a pesar de los silencios, a pesar de las ausencias, a pesar de la dureza de los días, una todavía piensa que su madre es alguien que nunca haría algo malo, alguien que te guía, que te lleva por el camino correcto. Me puse el vestido sin protestar, me lavé la cara, me peiné lo mejor que pude, y cuando ella dijo que era hora, tomé su mano como cuando era niña, creyendo que íbamos juntas hacia algún lugar seguro. Caminamos en silencio por la calle de tierra que bajaba hacia el centro del pueblo. Yo hablaba de tonterías, de cosas que había visto por la ventana el día anterior, de una mariposa que se había metido en el cuarto y que no podía sacar. Ella no respondía, solo asentía con la cabeza, sin mirarme. Sus pasos eran rápidos y su mano estaba helada, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Cuando llegamos a la casa de don Mauro, me di cuenta de que no iba a ser como las otras veces. Esa casa, grande, blanca, con paredes recién pintadas y rejas negras brillando al sol, siempre me había parecido un lugar elegante. Yo había pasado por ahí muchas veces, viendo entrar y salir a gente bien vestida. Sabía que don Mauro era un hombre importante, dueño de tierras, de negocios, amigo de políticos y policías. Un hombre al que todos saludaban con respeto, con cierta reverencia. Un hombre al que nadie decía que no. Mi madre trabajaba a veces para su esposa, que estaba enferma desde hacía años, y en más de una ocasión la había acompañado para ayudar a cargar canastas o limpiar las ventanas. Pero nunca me había quedado sola en esa casa. Ese día fue diferente. Apenas llegamos, don Mauro ya estaba en la entrada. No vestía su ropa habitual de oficina. Llevaba una camisa blanca sin abrochar del todo y pantalones de lino, como si acabara de levantarse. Fumaba un cigarro fino y nos miraba como quien observa algo que ya es suyo. Sus ojos se detuvieron en mí unos segundos más de lo normal. Yo sentí que me sonrojaba
aunque no sabía por qué. Mi madre no dijo nada. Caminó hacia él. Habló algo en voz baja que no alcancé a escuchar y luego me empujó suavemente hacia adelante. Se la dejo, patrón. Es trabajadora, callada. No le va a causar problemas. Eso fue todo. Ni una caricia, ni una explicación, ni una mirada. Solo esas palabras, frías como piedra. Me tomó por los hombros, me acomodó el vestido, como si quitara arrugas imaginarias, y luego me soltó. Don Mauro asintió, tiró su cigarro al suelo y lo pisó, sin apuro. «Que no se preocupe», dijo, «está en buenas manos». Mi madre no respondió. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Yo la llamé. Una vez, 2 veces. No se detuvo. Su figura se fue alejando entre la polvareda del camino, cada vez más pequeña, y en ese instante supe que no iba a volver. Me quedé parada frente a la puerta, con la garganta cerrada y las manos sudadas. Don Mauro me miró un momento más, sonrió con la mitad de la boca y dijo: «Pasa». Obedecí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Entré a la casa y el aire adentro era denso, cargado de perfumes fuertes y muebles que no se tocaban. Había cuadros grandes, alfombras gruesas y un silencio que me hacía doler los oídos. Me indicó un cuarto al fondo del pasillo y dijo que ahí dormiría. Era un cuarto pequeño, con una cama de hierro, sábanas blancas y una ventana con cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. Me senté en el borde de la cama, esperando que alguien me explicara qué tenía que hacer, qué tareas me tocaban, cuál era mi horario, pero nadie vino. Pasaron horas. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Él no dijo nada, no hizo nada. Solo pasó frente al cuarto 2 veces. La primera me miró de reojo. La segunda se detuvo unos segundos más. Yo fingí dormir. Mi cuerpo entero temblaba. Tenía frío y calor al mismo tiempo. Escuchaba los pasos en la madera, el leve rechinar de las puertas, el zumbido del ventilador que no movía el aire. A medianoche, escuché la puerta del cuarto abrirse. Su silueta se recortó contra la poca luz del pasillo. Dijo mi nombre. No respondí. Me hizo una pregunta trivial, algo sobre si estaba cómoda. Asentí en silencio. Luego dijo algo que no entendí, pero su tono era suave, casi afectuoso, como si estuviera hablando con alguien de confianza. Cerró la puerta y se fue. No pasó nada, no esa noche, pero yo ya sabía. Lo supe en la forma en que me miró, en la manera en que mi madre no me dijo adiós, en el modo en que nadie parecía saber que yo estaba ahí. Nadie preguntó por mí. Ninguna vecina, ningún familiar. Estaba sola, y lo que venía yo ya lo sentía. En el aire, en los silencios, en cada palabra no dicha. Los días siguientes se mezclaron en mi memoria como un tejido mal hecho, con hilos sueltos, con bordes deshilachados que todavía me arañan cuando los toco. No hubo golpes, no hubo gritos, no hubo escenas que uno pudiera señalar con el dedo y decir: ahí empezó todo. Fue más lento, más silencioso, más peligroso. Al principio pensé que tal vez sí, estaba ahí solo para ayudar. Lavaba platos, ordenaba las habitaciones,
Hacía lo que él pedía, pero lo que pedía no era normal, no eran tareas comunes, era el modo en que lo decía, era el silencio del resto de la casa, era la sensación de que yo no era vista como una niña, sino como algo que había sido colocado allí para su entretenimiento, para su capricho, como si fuera una muñeca de carne sin voluntad, sin palabras, sin derecho a decir no. La esposa de don Mauro casi nunca salía de su habitación. Una mujer pálida, enferma, de ojos apagados. Se movía poco, hablaba menos. Nunca me preguntó quién era. Nunca me sonrió. Solo existía en esa casa como un mueble más, uno al que ya no se limpiaba, al que se dejaba acumular polvo. Una tarde pasé por la puerta de su habitación y la vi sentada junto a la ventana, mirando hacia el patio sin mirar nada. Su bata de dormir colgaba de su cuerpo como si pesara demasiado, y sus manos descansaban sobre su regazo, inmóviles, ajenas al mundo. Yo pensé en decirle algo, en preguntarle si necesitaba agua, una manta, algo, pero no me salieron las palabras. No sé si por miedo, por vergüenza o porque ya intuía que en esa casa nadie respondía preguntas. Nadie preguntaba por los demás. Cada quien vivía atrapado en su propio silencio. Don Mauro no era un hombre cruel en apariencia. No levantaba la voz. No exigía cosas imposibles. Era todo lo contrario. Hablaba despacio, sonreía a veces, me preguntaba si había dormido bien, si me gustaba el pan que traían del mercado. Pero había algo en su forma de hablar que me erizaba la piel, algo en la suavidad de su tono que no encajaba con lo que me hacía sentir. Cada vez que entraba a una habitación, yo dejaba de respirar por unos segundos. Cada vez que se acercaba demasiado, sentía que el cuerpo se me encogía como un caracol asustado. No sabía cómo explicarlo entonces, pero ahora sé que esa es una forma de violencia también, la que no deja marcas visibles, la que no necesita empujar ni pegar para dejarte temblando por dentro. Recuerdo una tarde en particular, estaba limpiando el comedor y él se acercó por detrás. Me dijo que lo estaba haciendo muy bien, que era muy dedicada. Sentí su mano en mi espalda, no fuerte, no brusca, solo eso, una mano que no tenía por qué estar ahí. Me quedé paralizada. Él sonrió y me dijo que no tenía que tener miedo, que él me cuidaría, que mi madre había confiado en él, que las niñas obedientes siempre eran recompensadas. Esa frase me quedó retumbando en la cabeza por semanas. Las niñas obedientes, como si yo fuera un animal que debía ser domesticado, como si decir que no fuera traicionar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A él? ¿A mi madre? ¿A mí misma? Pasaban los días y empecé a olvidarme de quién era. Me levantaba, hacía lo que se me pedía, comía lo que me daban, dormía cuando podía. Mi cuerpo dejó de ser mío. Lo usaban como querían y yo aprendí a desconectarme, a mirar el techo mientras sucedía, a pensar en otro lugar. Me imaginaba que estaba en el río, ese que pasaba detrás de mi casa, con los pies en el agua y el sol en la cara. Me aferraba a esa imagen como quien se aferra a una cuerda cuando se está ahogando, porque eso era lo que sentía, que me estaba hundiendo, despacito, sin hacer ruido, sin que nadie mirara. Nunca lloraba, no podía.
Sentía que si empezaba, no iba a poder parar, que si abría la boca, se me iba a salir un grito tan grande que rompería los vidrios de toda la casa. Así que guardaba todo, cada miedo, cada náusea, cada noche sin dormir, cada asco que me provocaba su presencia, lo metía todo en una caja imaginaria y la cerraba con fuerza dentro de mí. Con el tiempo, esa caja se fue haciendo más pesada. Me dolía la cabeza, me dolía el estómago, me dolía el cuerpo entero. Dejé de comer, me volví tan flaca que los vestidos me colgaban, pero él no decía nada. A veces me traía dulces, como si eso fuera suficiente, como si un pedazo de azúcar pudiera curar lo que él mismo estaba pudriendo por dentro. Una mañana, mientras barría el patio, vi a Ofelia, la cocinera, mirándome desde la cocina. Era una mujer mayor, con el rostro curtido por el sol y los años. Siempre fue amable, pero distante. Esa vez me llamó con un gesto. Me acerqué. Me sirvió un vaso de agua y me lo dio sin decir palabra. Cuando lo tomé, me tocó la mano, leve, casi sin contacto. «Tu madre también empezó así», susurró, y luego, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado, se dio vuelta y siguió cortando verduras como si nada. Esa frase me dejó helada. ¿Qué quiso decir? ¿Que mi madre también había sido? ¿Que lo sabía? ¿Que esto era algo que pasaba con frecuencia, como si fuera parte del trabajo? Quise preguntarle, pero no me atreví. No tenía palabras, solo tenía miedo, y asco, y una rabia que no sabía aún que era rabia. Pasaron semanas, quizá meses. Perdí la cuenta del tiempo, no sabía qué día era, qué mes. No había calendarios en mi cuarto ni relojes. El mundo se reducía a esa casa, a sus pasillos, a sus paredes que parecían más estrechas cada día. Empecé a escribir en pedacitos de papel que escondía debajo del colchón. Escribía cosas sin sentido, palabras sueltas, dibujos, nombres. Escribía el mío muchas veces, como si quisiera recordar quién era, como si al repetirlo pudiera salvarme del olvido. Teresa, Teresa, Teresa. A veces me imaginaba que alguien encontraba esos papeles y me buscaba, que alguien venía por mí, pero nadie venía. Nadie preguntaba por mí, nadie se daba cuenta de que existía. Una tarde escuché a don Mauro hablar por teléfono en la sala. No sabía que yo estaba cerca. Decía cosas como: «Sí, ya está lista, es obediente, ha aprendido rápido». No entendí bien con quién hablaba, pero esa noche no pude dormir. Sentí que mi cuerpo se apretaba por dentro, como si algo malo estuviera por pasar, como si hubiera cosas peores aún que no me habían mostrado. Me escondí en el baño y vomité hasta que no me quedó nada. Luego lloré en silencio, mordiéndome la mano para no hacer ruido, porque en esa casa hasta el llanto era un peligro. Empecé a mirar las ventanas, a calcular los horarios, a pensar en escaparme, pero no sabía a dónde ir. No sabía si mi madre me recibiría. No sabía si alguien me creería, porque en ese tiempo a las niñas como yo nadie las escuchaba. Nadie nos enseñaba a decir «esto está mal». Nadie nos decía que no era nuestra culpa. Solo nos decían que había que portarse bien, que había que obedecer, que si una mujer callaba,
era más digna. ¿Qué dignidad puede haber en callar mientras te rompen por dentro? Yo ya no era la niña que había salido de casa con un vestido azul. Esa niña se quedó en el camino. La que vivía ahora en esa habitación, con olor a encierro, era otra. Una que ya sabía que el mundo no era justo, que las madres también traicionan, que los hombres poderosos hacen lo que quieren, que las casas bonitas pueden ser cárceles, que el cuerpo puede convertirse en enemigo, que el silencio puede matar. Pero incluso así, en medio de todo ese horror, una parte de mí todavía soñaba con salir, no para vengarme, no para castigar, solo para vivir, para respirar sin miedo, para volver a ser alguien. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero cada noche, al cerrar los ojos, me prometía en voz baja: algún día, Teresa, algún día vas a salir de aquí. Hubo una noche en particular que todavía puedo sentir en la piel, como una quemadura vieja que, aunque ya no se ve, sigue doliendo cuando cambia el clima. Fue la noche en que dejé de esperar, la noche en que entendí que nadie vendría a buscarme, que no existía una madre arrepentida, una vecina alerta, una señora con coraje que cruzaría esa puerta para sacarme de ahí. Me acosté como siempre, en silencio, con el cuerpo rígido, como si al quedarme quieta pudiera volverme invisible. Pero algo cambió, no afuera, no en el aire, en mí. Sentí que algo se había terminado de romper, no con ruido, sino como esas ramas que se quiebran por dentro, despacito, hasta que no sostienen más el peso de la vida. Y me quedé ahí, acostada en la cama, que ya no sentía como mía, mirando el techo, viendo cómo la luz de la luna dibujaba sombras deformes en la pared. Y por primera vez en mucho tiempo lloré sin tratar de ocultarlo. Hasta ese momento había vivido en una especie de niebla. Sabía que lo que ocurría estaba mal, pero no le había puesto nombre, porque ponerle nombre lo hacía real, porque decir la palabra en voz alta era como invocarla. Y yo no quería ser eso. No quería ser la niña que fue usada, la que fue vendida, la que fue abandonada. Prefería pensar que era temporal, que era un malentendido, que mi madre lo había hecho por necesidad, que don Mauro solo se estaba aprovechando de la situación, como decían algunas mujeres cuando hablaban en voz baja sobre cosas que nadie quería escuchar. Pero esa noche no pude mentirme más. No era un malentendido, no era temporal, no era algo que estaba sucediendo sin querer. Era violencia, era abuso, era entrega, y yo era la víctima. No una niña traviesa, no una hija ingrata, no una sirvienta confundida, una víctima. Y entender eso, aceptarlo, dolió más que todo lo demás. Pasé horas en la oscuridad repasando los momentos que me habían traído hasta ahí. Volví a escuchar la voz de mi madre diciéndome que me portara bien. Recordé cómo me acomodó el vestido sin mirarme a los ojos. Recordé sus manos, siempre tan firmes, temblar un segundo antes de soltarme en la puerta. ¿Fue culpa? ¿Fue miedo? ¿Fue costumbre? No lo sé. No quiero justificarla, pero tampoco puedo odiarla como quisiera, porque aún con todo lo que me hizo, hay una parte de mí
que todavía la llama mamá con un susurro roto. Quizá porque una hija nunca deja de buscar el cariño que no tuvo. Quizá porque el amor, cuando es sembrado desde tan pequeña, se agarra a las raíces del alma y no se arranca ni con las peores tormentas. Ese fue el punto de quiebre, la mitad de todo, el momento en que dejé de sobrevivir por inercia y empecé a pensar en escapar. No fue una decisión valiente ni un acto heroico, fue necesidad, pura y dolorosa necesidad. Tenía que salir de ahí, porque si me quedaba, algo en mí iba a morir para siempre. No el cuerpo, no la mente, algo más profundo, lo que me hacía ser yo. Mis recuerdos, mis sueños, mi voz, ya había comenzado a desaparecer. Me costaba reconocer mi reflejo en el espejo, la mirada vacía, los labios resecos, el cabello sucio y sin brillo. Esa no era yo, era una sombra, una muchacha que se movía porque era lo único que sabía hacer. Y yo no quería morir siendo una sombra. Una mañana, mientras barría la entrada de la casa, escuché risas en la calle. Un grupo de niñas pasaba corriendo con uniformes escolares y mochilas coloridas. Hablaban fuerte, se empujaban, reían sin miedo. Una de ellas me miró un segundo y le devolví la mirada. Ella sonrió, como si no viera nada extraño, como si yo fuera una señora cualquiera barriendo la vereda. Pero en ese instante algo en mí se revolvió. ¿Cuántos años tendría ella? ¿12? ¿13? Lo mismo que yo cuando llegué a esa casa. Ella iba a la escuela, tenía amigas, soñaba con lo que haría el fin de semana. Yo estaba allí, barriendo la casa de mi abusador, escondiendo los moretones del alma. Esa niña, sin saberlo, me recordó quién era yo antes. Y también me mostró que aún podía volver a ser algo más que esto. Pero tenía que irme pronto. Esa misma tarde hablé con Ofelia. Me costó, me temblaba la voz, pero ella me miró como si ya supiera. Me dio un trozo de pan y un café. Me dijo que no podía meter las manos, que tenía hijos, que ya había visto otras chicas pasar por lo mismo. Pero si alguna vez decides irte, sal por la parte de atrás cuando lleven al patrón a sus reuniones. Los miércoles siempre sale a las 5. Me miró fijo. Yo no vi nada, ¿me entiendes? Asentí. Sí, lo entendía. En ese mundo, el silencio era una forma de defensa, de sobrevivencia. No todos podían ayudar, no todos querían. Algunos solo podían mirar sin mirar. Los días siguientes los pasé temblando, contando los minutos, preparando mi pequeña fuga. Tenía pocas cosas: un vestido, una camisa, un cuaderno donde había escrito mis pensamientos y una foto vieja donde salíamos, mi madre y yo, antes de que todo se torciera. Escondí todo debajo del colchón, dentro de una bolsa plástica, y cada noche me repetía como un rezo: no me mueras aquí, Teresa, no me mueras sin luchar. Pero lo peor aún no había llegado, porque justo cuando empezaba a planear mi escape, don Mauro empezó a cambiar. Ya no fingía ser amable, ya no preguntaba si había dormido bien, se volvió más exigente, más controlador. Empezó a encerrarme en mi cuarto durante el día. Decía que estaba muy distraída, que podía hablar con quien no debía.
sentí el miedo real, miedo de que me descubriera, miedo de que me hiciera daño de verdad, miedo de que supiera lo que planeaba y me convirtiera en una prisionera para siempre. Me despertaba con sobresaltos, tenía pesadillas, escuchaba su voz incluso cuando no estaba, sentía su mano en mi hombro aunque estuviera sola. No era solo el cuerpo lo que me dolía, era la mente, la memoria, el futuro que ya no podía imaginar sin sobresaltos. Una noche, en medio de una de esas pesadillas, me desperté gritando. Estaba empapada en sudor. Me senté en la cama, temblando, tratando de respirar. Ofelia entró sin hacer ruido con una linterna, me miró en silencio, se sentó a mi lado, me dijo, «¿Te vas a ir, verdad?» No le respondí. Ella continuó, «Tienes que hacerlo antes de que se dé cuenta. Este tipo es peor de lo que crees. Ha hecho esto antes y siempre sale impune. Nadie le toca. Pero tú no eres como las otras. Tú todavía puedes salvarte». Me dio una llave pequeña del portón trasero. «Pero no me busques después. No me comprometas». Asentí. Tenía miedo, sí, pero también tenía algo que hacía mucho no sentía. Una chispa, un mínimo rayo de esperanza. Esa fue la noche en que decidí que no volvería a llorar por lo que me hicieron, que no dejaría que me definieran por su maldad, que si salía viva de esa casa, no importaba lo que me dijeran, lo que pensaran, lo que inventaran sobre mí, yo sabría la verdad. Yo sabría que sobreviví y que lo hice con el cuerpo herido, sí, pero con el alma todavía respirando, porque al final eso era lo único que me quedaba, mi voluntad, mi decisión, mi resistencia. Planeaba irme un miércoles, lo tenía todo calculado. Ofelia me había dicho que a las 5 don Mauro salía siempre a una reunión en el club de ganaderos, que el portón trasero quedaba sin candado hasta cerca de las 6 y que si era rápida podía estar fuera del terreno sin que nadie notara mi ausencia, por lo menos durante un par de horas. Tenía una bolsa pequeña con mis cosas escondida detrás del ropero, apenas con lo indispensable. Una muda de ropa, la foto de mi madre y yo, un cuaderno con mis escritos, un poco de pan envuelto en un pañuelo y los últimos billetes que Ofelia me había dado con el pretexto de que eran para mandarle a mi familia. Eran pocos, pero en mi mente bastaban para llegar al pueblo más cercano, a casa de una tía lejana o tal vez a un convento. No sabía a dónde exactamente, pero sí sabía lo esencial. No podía quedarme un día más. Pasé ese día en estado de alerta. Cada ruido me parecía una amenaza. Cada mirada, una sospecha. Cometí errores tontos al limpiar. Rompí un vaso. Me corté un dedo con un cuchillo al pelar papas. Todo en mí temblaba, por fuera y por dentro, y justo cuando el reloj marcó las 5 en punto, escuché el ruido del motor de su camioneta alejándose. Ofelia apareció por la puerta de la cocina. No dijo nada, solo me hizo una seña rápida y me dejó el camino libre. Crucé el pasillo, pasé por el comedor, abrí la puerta que daba al jardín trasero y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, como si el aire ardiera, como si mis pies apenas tocaran el suelo. Crucé el portón
y llegué hasta la calle de tierra, jadeando, con el corazón golpeando dentro del pecho como un tambor desbocado. Pero no llegué lejos, ni siquiera llegué a la esquina. No sé si fue un vecino, un vigilante, o si simplemente él había vuelto antes. Lo único que recuerdo es una camioneta blanca que se detuvo junto a mí y unos brazos que me sujetaron con fuerza. Luché, pateé, grité, pero no sirvió de nada. Me arrastraron de vuelta como si fuera un animal callejero, una criada desobediente, una niña insolente que no entendía su lugar. Esa noche no me encerraron en mi cuarto. Me llevaron a un sótano que yo no conocía. Olía a tierra húmeda, a encierro, a moho. Allí me dejaron sin luz, sin comida, sin agua. Durante horas, tal vez días, solo escuché el goteo constante de una cañería rota y mis propios sollozos rebotando contra las paredes. Grité, rogué, golpeé la puerta hasta que me sangraron los nudillos. Nadie vino, nadie me respondió, y cuando por fin abrieron, no fue para sacarme, fue para decirme algo peor, que si volvía a intentar escapar, no me dejarían viva. Don Mauro no me golpeó, no directamente. Él no se ensuciaba las manos. Tenía a otros para eso. Un peón, un hombre grande, callado, con ojos vacíos. Fue él quien me arrastró de vuelta a la casa, quien me empujó contra la pared, quien me susurró amenazas mientras yo temblaba, demasiado débil para levantarme. A partir de ese momento, mi mundo se achicó aún más. Me quitaron los zapatos, me prohibieron salir sola al patio. Ofelia desapareció. Nunca supe si la corrieron o si se fue por su cuenta al ver que me habían atrapado. Nadie más me habló, ni siquiera la esposa enferma, que ya no salía ni a la ventana. Las semanas se volvieron un borrón. Dormía poco, comía menos, adelgacé tanto que mis costillas parecían querer perforar la piel. Perdí la menstruación, perdí el sentido del tiempo. No sabía si era domingo o martes, si era diciembre o mayo. Lo único que sabía con certeza era que estaba atrapada y que nadie iba a venir por mí. La fantasía de una tía que me recibiría con los brazos abiertos se desvaneció. El convento de puertas blancas con monjas amables desapareció. Me quedé sola con mi cuerpo roto, con mis pensamientos como único refugio y al mismo tiempo como castigo. Y entonces vino lo peor. Un día, mientras me peinaba frente al espejo, noté que algo no estaba bien. Sentía náuseas desde hacía días. Mareos, olores que antes soportaba, ahora me hacían vomitar. Mi cuerpo ya no me obedecía. Y lo supe. Lo supe antes de que pudiera decirlo en voz alta. Estaba embarazada. De él, de don Mauro, de ese hombre que me llamaba niña mientras me desvestía, de ese hombre que decía, tu madre estaría orgullosa. Sentí ganas de arrancarme la piel, de desaparecer, de dejar de existir. Intenté negarlo, fingí que era otra cosa, pero mi vientre empezó a crecer. Mi cuerpo, aunque débil, comenzó a cambiar. Ya no podía esconderlo. Él lo supo antes que yo lo dijera. Un día me miró largo rato y sonrió. «¿Te ves más mujer?», dijo, y supe que no había escapatoria, que ya no era solo yo.
que había algo creciendo dentro de mí, algo que no pedí, que no deseé, que no entendía. Y fue entonces cuando mi madre volvió a aparecer. Un domingo por la tarde, sin aviso, la vi cruzar el portón principal. Venía con una falda larga y una expresión que no supe descifrar. Entró a la casa, saludó con una inclinación de cabeza y pidió hablar conmigo a solas. Me llevaron al salón y ella me miró durante un largo rato. Yo estaba pálida, con las manos hinchadas y los ojos vacíos. Ella apenas suspiró. «Ya me lo dijo», murmuró. «No te preocupes, vamos a arreglar esto». Yo esperé un abrazo, una disculpa, una lágrima. No vino nada, solo instrucciones. Hay una mujer en el pueblo que sabe cómo resolver estas cosas. No podemos tener un escándalo. No ahora. Me tomó de la muñeca. Tienes que cooperar. Tú solita te pusiste en esto. Esa frase me rompió. Tú solita. Como si yo hubiera elegido, como si yo hubiera querido, como si todo lo que me había pasado hubiera sido culpa mía. Me temblaban las piernas. La miré a los ojos por primera vez en meses y le pregunté, ¿sabías? No respondió, solo apartó la mirada, y ahí lo supe. Siempre lo supo. Desde el principio, me llevaron a una casa apartada en las afueras. Una mujer mayor me hizo pasar. No dijo su nombre. Me pidió que me acostara en una camilla. El lugar olía a alcohol barato y tabaco, pero antes de que hiciera algo, me negué. Me levanté, grité, lloré como no había llorado nunca. Dije que no iba a hacerlo, que ese bebé, aunque no fuera amado, aunque no fuera deseado, era mío, era lo único mío que me quedaba. Mi madre intentó callarme, intentó convencerme, pero no pudo. Por primera vez le sostuve la mirada, y ella, quizá por vergüenza, quizá por sorpresa, no insistió más. Volvimos a la casa de don Mauro. Él se enojó, gritó, rompió un jarrón, pero no me tocó. Me dejó encerrada, me prohibió salir, me dejó pudrirme con mi decisión. Meses después, en una noche de lluvia, parí sola. Ofelia había vuelto. No sé cómo, no sé por qué. Fue ella quien me ayudó, quien me dio agua, quien me tomó la mano. Fue ella quien sostuvo al niño cuando nació. Un varón, pequeño, silencioso. No lloró, no respiró. Ofelia intentó reanimarlo. Yo lo abracé, le hablé, le dije que lo sentía, que él no tenía la culpa, pero no abrió los ojos. Murió en mis brazos. Lo envolvimos en una manta. Lo enterramos en el jardín, debajo del limonero. Al amanecer, nadie dijo nada, nadie preguntó nada, nadie lo recordó después. Esa fue la última vez que lloré de verdad, porque esa noche murió algo más que un hijo. Murió la niña que fui, murió la esperanza, murió el futuro. Después de enterrar a mi hijo bajo el limonero, el tiempo dejó de tener forma. Los días ya no eran días, sino un mismo hilo opaco que se estiraba sin fin. No hablaba con nadie, no comía, no lloraba. Me sentaba durante horas mirando el rincón de la habitación donde lo había sostenido por primera y última vez, con los brazos vacíos y los pechos hinchados de leche que nadie bebería. No podía entender cómo algo tan pequeño podía dejar un hueco tan inmenso. No podía comprender
¿Cómo era posible seguir respirando después de haber sentido su cuerpecito enfriarse en mis manos? Me parecía antinatural estar viva, como si me hubieran olvidado en un mundo que ya no me pertenecía. Don Mauro no volvió a tocarme, me evitaba. No sé si era culpa, asco o simplemente hastío. Su silencio era peor que sus palabras. Pasaba junto a mí como si fuera parte del mobiliario. No me dirigía la palabra. A veces creía que ya no me veía, que había dejado de ser útil para él. Su esposa murió poco tiempo después. Un infarto, dijeron. Ni siquiera su muerte trajo conmoción, solo más silencio, más habitaciones cerradas, más polvo. La casa empezó a volverse una tumba. Mi madre también desapareció. Nunca volvió a visitarme. Supe por Ofelia que había regresado al pueblo, que decía que yo me había ido a trabajar a otra ciudad, que no tenía más contacto, que no sabía nada. Se lavó las manos, me borró como si nunca hubiera existido. Yo había sido un estorbo, una deuda saldada, una página arrancada del cuaderno familiar. No sé si eso fue lo que más me dolió, porque el cuerpo se cura, el alma se adapta, pero saber que tu propia madre eligió el olvido es como morir una segunda vez. Y fue justo en esa quietud, en esa calma falsa de la casa, convertida en mausoleo, donde empezó a crecer dentro de mí una semilla distinta. No era esperanza, no era ilusión, era algo más oscuro, algo más frío, una determinación que no venía del corazón sino de los huesos. Supe que no podía seguir ahí, que si no hacía algo iba a volverme loca de verdad, que si me quedaba un invierno más, una sola primavera más, ya no quedaría nada de mí para recuperar. Pero esta vez no planeé una fuga, no intenté esconder una bolsa, no miré los relojes ni conté los pasos, solo esperé el momento correcto, y ese momento llegó una noche de tormenta. Llovía como hacía años no llovía. Las paredes temblaban con cada trueno y el agua corría por los pasillos como si la casa misma llorara. Don Mauro se había ido a su estudio como solía hacer cuando quería emborracharse sin testigos. Yo me asomé a su habitación. Dormía, con la botella vacía en la mano, el pantalón desabrochado, los pies sucios colgando del borde del colchón. Lo vi así, tan miserable, tan lejos de aquel hombre imponente que todos temían, y sentí algo que no esperaba. Lástima, pero solo duró un segundo, porque detrás de la lástima vino todo lo demás, el asco, la rabia, el recuerdo de mi hijo, el sonido de mi madre cerrando la puerta, el dolor de la primera vez, las palabras de Ofelia. Todo eso se acumuló en mi garganta como un vómito que ya no podía contenerse. Y entonces supe que no me iría como la niña que escapó por una puerta trasera. Me iría de frente, mirando a todos, con la cabeza en alto. Entré a su habitación. No hizo falta que hablara. Solo tomé la botella. La estrellé contra el suelo y lo vi despertarse sobresaltado. Me miró como si no entendiera nada, como si no recordara quién era yo, como si yo fuera un fantasma. No soy tuya, le dije. Nunca lo fui. Trató de levantarse, pero se tambaleó. Me acerqué y por primera vez no tuve miedo. Mataste a mi hijo, le dije. Me mataste a mí. No esperé respuesta
Di media vuelta y salí caminando por el pasillo como quien atraviesa una pesadilla sabiendo que ya no puede hacerle daño. No recogí mis cosas, no llevé nada, ni una muda de ropa, ni una carta, ni siquiera el cuaderno, solo la llave que Ofelia había dejado años atrás escondida entre las tablas de la cocina. Crucé el portón con el corazón latiendo lento, como si no creyera aún que lo estaba logrando. Caminé sin mirar atrás. Bajo la lluvia, con los zapatos empapados, el vestido pegado al cuerpo y los pies adoloridos, avancé como si el barro fuera aire, como si la noche no pudiera tocarme. Caminé hasta que salió el sol, hasta que la luz empezó a dibujar de nuevo los contornos del mundo, hasta que encontré una parada de autobús. Me senté en el banco de cemento con el cabello empapado, con las uñas llenas de tierra, con la piel en carne viva. Y por primera vez en años, respiré sin miedo. Respiré como quien sale de un pozo, como quien vuelve a nacer. No fui a buscar a mi madre. No volví a ese pueblo. No toqué la puerta de nadie conocido. Me inventé un nombre, una historia. Me fui lejos, muy lejos, y empecé de nuevo. Nadie supo lo que había pasado. Nadie me preguntó. Y durante muchos años yo tampoco conté, porque no tenía palabras, porque todavía me temblaban las manos, porque había partes de mí que no podían decirse. Pero esa noche, la de la lluvia, la del portón, la del cuerpo dormido en esa cama que nunca fue mía, fue la noche en que elegí vivir, no por valor, no por coraje, por necesidad, porque ya no podía más, porque quedarse era morir, y porque, aunque nadie me había salvado, yo misma decidí salvarme. Desde entonces ha pasado toda una vida. Me convertí en una mujer con otro nombre, en otra ciudad, con otra historia. Durante años nadie supo de dónde venía, ni por qué a veces me quedaba callada de golpe cuando alguien mencionaba la palabra madre, o por qué me costaba tanto dejar que alguien me abrazara sin que se me encogiera el cuerpo. Aprendí a trabajar con las manos. Limpié casas, lavé ropa, cociné para otros. Fui invisible y en esa invisibilidad encontré cierta paz. No necesitaba explicarme. Nadie preguntaba. Me dejaban hacer lo mío y eso era suficiente. Con el tiempo logré alquilar un cuartito propio. Tenía una ventana por donde entraba el sol por las tardes y un suelo de madera que crujía cada vez que pasaba caminando. Nunca necesité más. La vida siguió, lenta pero segura. No me casé, no quise. Tuve hombres, sí, pero ninguno se quedó. No porque yo no pudiera amar, sino porque amar con todo el cuerpo, cuando una vez fue usado como mercancía, es algo que se aprende con dificultad. Siempre me sentí como una casa que había sido saqueada y luego tapiada. La estructura seguía en pie, pero adentro no quedaba nada. Cada tanto, alguien me abría una puerta, me sacudía el polvo, intentaba entrar, pero el miedo era más grande, no a ellos, a mí misma, a lo que podía despertar, a lo que todavía temía repetir. Con los años, fui llenándome de otras cosas. Me hice amiga de una señora mayor del barrio, cuidé a sus nietos, aprendí a bordar con una vecina que me regaló mi primer costurero. Planté geranios en macetas viejas.
Fui a misa los domingos, aunque nunca encontré consuelo en las oraciones. Me gustaba ver a la gente rezar, no por fe, sino por costumbre, porque esa rutina les daba sentido, les daba algo a que aferrarse. A mí me bastaba con saber que el lunes podía volver a la lavandería y que tendría suficiente para comer arroz y frijoles toda la semana. Nunca conté lo que viví, ni a una amiga, ni a un hombre, ni a un sacerdote. Guardé esa historia como se guarda un cuchillo en la parte de atrás del cajón, lejos, pero siempre al alcance. Hubo días en que casi lo contaba, en que las palabras me subían por la garganta como agua sucia, pero nunca salieron. Me decía que ya no valía la pena, que eso era cosa del pasado, que hablarlo no cambiaría nada, y quizás era cierto. Pero ahora que estoy vieja, ahora que mis manos tiemblan al servir una taza de té y que me cuesta recordar qué día es, entiendo que no se trata de cambiar el pasado. Se trata de no irme con esa piedra aún en el pecho. Por eso lo estoy diciendo ahora, porque me cansé de callar, porque quiero que alguien sepa, que alguien escuche, no por lástima, no para que lloren por mí, sino para que si alguna muchacha, alguna mujer, alguna niña está pasando por algo parecido, sepa que no está sola, que no está loca, que no es culpable, que lo que le hicieron está mal, aunque todos alrededor hagan de cuenta que no, que hay salida, que aunque cueste, aunque sangre, aunque se quiebren 1000 veces antes de poder volver a caminar derechas, hay vida después del infierno. Nunca perdoné a mi madre. No pude. Y ya no me lo exijo. El perdón no siempre llega y eso también está bien. No hay obligación de sentir cosas que no nacen. Solo puedo decir que dejé de odiarla, porque el odio también enferma. Y yo ya no quiero vivir enferma de nada. No quiero llevar su sombra más tiempo. Solo quiero dejarla ir. Fue lo mejor que pude hacer. Dejar de esperar una disculpa que nunca iba a llegar. A veces sueño con mi hijo, no con su rostro, porque nunca lo llegué a ver del todo, pero sí con su peso, con la sensación de tenerlo sobre mi pecho. En esos sueños nunca lloro, solo lo abrazo, y cuando despierto, me quedo en silencio por unos minutos, con las manos vacías sobre las sábanas, mirando el techo, recordando que él existió, aunque nadie más lo recuerde. Fue mío, nació de mí y murió en paz, en mis brazos, y eso, por extraño que parezca, me consuela. Hoy soy una vieja sentada frente a una ventana. Nadie sospecha lo que hay detrás de estas arrugas, ni de esta espalda encorvada. Me ven como a tantas otras, una señora más, con su chal tejido, su voz cansada, su olor a pomada de eucalipto, pero por dentro sigo siendo la niña que una vez gritó en silencio, la joven que enterró a su hijo con las manos desnudas, la mujer que cruzó la lluvia con la cabeza alta, sabiendo que no había otra cosa que pudiera hacer salvo salvarse sola. Si estás escuchando esto y algo en tu pecho se aprieta, si hay una parte de ti que reconoce este dolor aunque tu historia sea distinta, te digo algo con toda la ternura que me queda. No es tarde. No es tarde para hablar. No es tarde para empezar otra vez. No es tarde para decir, eso me pasó y no fue mi culpa. No es tarde para vivir con la frente en alto.
aunque nos la hayan hecho bajar tantas veces. Yo no sé cuánto me queda, quizás años, quizás meses, pero por primera vez en mi vida me siento liviana, como si al contar esto hubiera soltado una cadena invisible que me ataba a la sombra. No me arrepiento de haber sobrevivido. No me avergüenzo de haber sido una víctima. Hoy entiendo que fui fuerte, aunque nadie me lo dijera, que resistí sin nombre, sin testigos, sin justicia, que fui mi propia salvación, y eso, para mí, ya es suficiente.